Me acaban de llegar las notas de este trimestre y más en concreto de este primer trimestre y ha sido un caos. Al final confié en mi hijo al inicio y dije que este curso seguro que todo iba a cambiar. ¿Te suena esta historia? Le viste motivado, con mucha más gana y con esa ilusión que otros años pensabas que cambiaría la situación. Al final han venido las notas y ha sido un auténtico caos. Pero tranquila, que ahora mismo todavía se puede cambiar las cosas. ¿Cómo podemos cambiar las cosas? Pues aplicando estos 5 cambios que lo que te va a permitir saber son los motivos por los que tu hijo ha tenido un primer trimestre caótico. En este vídeo te voy a contar 5 motivos que tienes que cambiar y solucionar para que tu hijo en este trimestre consigas darle la vuelta a la situación. Lo primero de todo, soy Ricardo Díaz, soy coach educativo y me puedes seguir en este canal de YouTube donde comparto un montón de contenido de técnicas de estudio, motivación y organización. Así que no te olvides darle al botón de suscribirte y a la campanita para que te notifiquen cuando subo un próximo vídeo. Además, me puedes seguir en Instagram, @Ricardo Díaz, coaching educativo. Así que te voy a contar estos 5 motivos por los que este primer trimestre ha sido un auténtico caos. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar un bonus que vas a poder aplicar desde hoy mismo o si te quieres esperar a esa parte de Navidad para poder aplicar en esos días festivos con tu hijo. El primero de todo, el primer motivo va a ser que falta una rutina simple que vas a ir repitiendo todos los días. Y una rutina simple que sea todos los días igual. Es decir, igual que tú cuando te lavas los dientes, coges el cepillo, abres el bote de la pasta, le echas y empiezas a cepillarte los dientes, luego te enjuagas y sueltas ese líquido que tienes en la boca, con el estudio pasa exactamente lo mismo y tú necesitas utilizar el mismo método para tener esa rutina. Igual que cepillándote los dientes tienes una rutina que es siempre la misma, no te enjuagas la boca, dejas el cepillo y luego te vas a echarte la pasta de dientes, sino que sigues un paso A, B y C. Con el estudio necesitas que siempre sea la misma rutina. De esta manera, lo que vamos a conseguir es que cada tarde sea igual. ¿Qué conseguimos con esto? Generar ese hábito de estudio como el ejemplo que te ponía de los dientes. Por tanto, nos va a dar ese hábito, que tiene que ser siempre igual. Seguimos. Con esa parte de esta falta de rutina, vamos a continuar con que no le enseñas o crees que lo que tú le estás enseñando es lo que a ti te funcionó. Entonces, normalmente cuando hay una falta de rutina, siempre tendéis a utilizar esas técnicas que pensabais que a vosotros y vosotras os funcionaba en esa etapa de estudiantes. He de decirte que las maneras de estudiar cambian, las maneras de trabajar y hacer muchas cosas también cambian, por tanto, la metodología de estudiar cambia y te cuento por qué. Por la concentración, por el tiempo de concentración, porque cada vez la sociedad cuesta más permanecer un tiempo concentrado en el tiempo. Y cuando digo esto lo digo porque vas andando por la calle y la gente le cuesta concentrarse y soltar la mirada de las pantallas con los móviles. El mismo ejemplo lo puedes comprobar tú en tu propio cuerpo, intentando ponerte a leer un libro. Ya verás cómo tu concentración no vas a ser capaz de permanecer mucho tiempo concentrado si no lo entrenas. Por tanto, te van a aparecer pensamientos de querer hacer otras actividades. Por tanto, ese hábito que tú le estás enseñando o esa manera de concentrarse, te puedo garantizar que antes no había tantas pantallas, por tanto la concentración era un poco más alta y ahora todo tiene que cambiar. Eso por un lado. En cuanto al primer punto, hemos visto esa falta de rutina. Segundo punto que vamos a tratar, el tema del estrés. Vale, ¿y por qué el estrés? Porque al final vivimos en una sociedad en la que constantemente vamos corriendo, constantemente trabajos, actividades extraescolares y muchas veces cuando hablo con las familias me decís que yo llevo a mi hijo a la academia, a las clases particulares, a la actividad de por la tarde, yo salgo tarde de trabajar y no puedo ayudarle con esa parte de tareas y estudio y todo esto que me estáis contando
a ellos les marca. Este estrés les marca ¿en dónde? En su día a día. ¿Y por qué le marca en su día a día? Porque establecen unas bases de que cualquier momento y cualquier día tiene que estar ocupado haciendo cosas para arriba y para abajo, generándole muchísimo estrés. Por tanto, ¿cómo podemos solucionar esta parte? Pues priorizando. ¿Y cómo podemos priorizar ese estrés? Reduciendo el número de actividades por las tardes. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que el niño pase cuantas menos horas en el colegio para que pueda tener tiempo de calidad por las tardes. Lo que no podemos hacer es que los niños sean adultos en cubierta. Y os pongo el siguiente ejemplo que lo vais a entender perfectamente. No podemos estar en una sociedad en la que de 9 a 5 se trabaja o de 9 a 8 y luego quieres seguir haciendo cosas. Constantemente necesitas la validación de no parar de hacer cosas. A los niños hacéis exactamente lo mismo con establecer el periodo de clase y por la tarde llenar las tardes de hacer cosas. Al final, el niño le genera estrés porque tiene su calendario ocupado y no tiene tiempo para cargar su batería social, ya sea haciendo actividades como puede ser jugar, disfrutar en familia y sobre todo no tener que dedicar mucho tiempo a la parte del estudio. Si solamente a tu hijo le das herramientas de más actividades, más tiempo ocupado, tu hijo al final va aprendiendo ese punto que lo que va a aprender es no parar y constantemente necesitar tener el tiempo ocupado haciendo cosas, generándole mucho más estrés. ¿Por qué digo que te va a generar mucho más estrés? Porque tu hijo no tiene herramientas para esa gestión emocional que tú sí puedes tener. Tú puedes trabajar esa ansiedad, esa depresión, esa gestión emocional mucho mejor cuando vas a un psicólogo, pero en cambio tu hijo no tiene esas herramientas y lo que le va a producir es estrés y en muchas ocasiones rechazo por los estudios. Vamos con el siguiente motivo de por qué tu hijo ha tenido un mal trimestre y ha sido un trimestre muy caótico. Y es que utilizas métodos de estudio ineficaces. ¿Y por qué digo ineficaces? Porque sigues utilizando los mismos métodos de estudio que nunca le funcionan. Entonces, porque tú le repitas más veces a tu hijo que haga un esquema, tu hijo no lo va a aprender a hacer. Es decir, solo va a generar un rechazo porque ese esquema no le está permitiendo que aumente su rutina, que aumenten sus notas y tenga más motivación por estudiar. Por tanto, el esquema al final lo que va a generarle es estrés y rechazo y no sienta seguridad en esa técnica de estudio que le estás intentando enseñar. La siguiente rutina que utilicéis mucho y le utilicéis ese método de estudio distinto es trabajar los resúmenes. ¿Qué conseguimos con los resúmenes? Pues al final el resumen lo único que hace es repetir, con otras palabras, lo que ya viene en el libro. Entonces, seguimos en ese punto en el que estamos perdiendo nuestro tiempo haciendo un resumen de una cosa que ya está escrita. ¿Para qué vamos a escribir una cosa que ya viene en un libro mejor escrito, con mejor organización, que es más agradable de leer que el propio resumen que tú vas a hacer? Porque al final el resumen siempre te va a generar esa parte de pereza por leer. Por tanto, si esto ya lo tenemos en el libro, vamos a utilizar los libros como herramienta de sacar la información para poder practicar otras habilidades, como siempre os digo, como pueden ser los mapas mentales. Podéis revisar en el canal de YouTube que hay un montón de vídeos en el que os enseño cómo hacer mapas mentales, incluso algún vídeo en el que tenéis IAs para poder aplicar mapas mentales y que aprendáis a cómo hacerlo. Esto sería en cuanto al tercer motivo por el que tu hijo ha tenido un mal trimestre. Vamos con el cuarto motivo y son esos problemas que trae de base. Problemas de base que lo vas a entender ahora mismo como esa parte que se van arrastrando con el paso de los años. Es decir, tu hijo ha tenido problemas en primero, pero ha pasado a segundo. Esos problemas, si tú no los solucionas,
vuelven a estar aquí y van a volver a aparecer. Pero es que no te lo pierdas, porque si tú pasas a ese tercer curso, esos problemas que no tenías solucionados en segundo tampoco vuelven a ir a tercero. Porque esa falta de técnicas de estudio, como pueden ser más eficaces, vamos a generar esa bola de nieve de problemas. Y esa bola de nieve de problemas, nos la generan los contenidos y más horas de estudio. Por tanto, si tenemos problemas aquí, pasamos al siguiente curso, no cambiamos la solución, nos volvemos al siguiente curso y hay más contenidos y hay más horas que estudiar y no sabemos cómo estudiar, todo se complica mucho más. Por tanto, dos problemas se basan en buscar solución. Y una de las soluciones muy simples, que cuando digo simple no es fácil, es trabajar lo que decía aquí arriba, la parte de la lectura. Y la lectura va a ser el pilar fundamental que os voy a contar en el bonus que os había contado al principio del vídeo. Ahora os lo contaré al final del vídeo el motivo de por qué la lectura es el bonus que vais a trabajar. Por último, todos estos motivos que acabamos de ver, lo único que nos van generando es el último que es lo que nos produce esa parte de desmotivación ¿Y a quién recurren con esa desmotivación? A ti. Y ahí estás tú con tu ayuda. Cuando entras tú con tu ayuda en esta ecuación, ¿qué es lo que necesita? Pues que cada pilar se lo sustentes para que no tenga esos problemas. Al final, si tú no estás, toda esta base de problemas se cae. Por tanto, necesita una parte en la que tú estés haciéndole técnicas de estudio, en la que estés organizándole y le generes menos estrés en el día a día y además que tengas esa falta de rutina que él no tiene, que se compensa con tu ayuda generando una rutina cada tarde porque tú estás ahí. El motivo, si tú quieres que durante todos estos cursos necesite tu ayuda, tienes que ir saliendo de aquí. ¿Y cómo sales de aquí? Como te he ido contando, generando rutinas, cambiando ese estrés del día a día con tantas actividades para reducir y teniendo más tiempo de calidad, esas técnicas de estudio ineficaces, buscar técnicas efectivas que sean activas, no hacer resúmenes y esquemas que no funcionan como ya lo has comprobado, y por último, esos problemas de base, ponerles solución cuanto antes, porque tienes que salir de esa parte, si no, con esto lo que vas a conseguir es que tu hijo o tu hija siempre dependa de ti. Y cuanto más difícil sea el curso, más va a depender de ti, porque como te contaba antes, el problema va pasando con el paso de los años. Hasta aquí el vídeo, familias, pero no me voy a despedir sin contarte el bonus. Cómo poder trabajar todo esto en Navidad sin tener que estar estudiando. Pues aquí es donde viene la parte que te he dicho de lectura. Esta parte de lectura puedes generar un plan de acción accionable desde hoy mismo que se va a basar en estos 5 puntos. Y estos 5 puntos vas a ir marcándolos en un plan de acción muy simple, ¿vale? Un libro de lectura, cualquiera que tengas por casa, en el que vamos a trabajar rutinas. ¿Y cómo podemos trabajar esas rutinas? Con ese libro de lectura que nos va a dar la base del estudio para el curso escolar. Pues una rutina en el que cada tarde sea igual. ¿Y cómo es cada tarde puede ser igual con una técnica de lectura de un libro? Pues dedicando un tiempo corto todas las tardes de estudio. Es decir, un ejemplo, todos los días voy a dedicar 2 bloques de 10 minutos a la lectura y lo apunto en un papel. Otra rutina fácil y sencilla para generar ese estrés es leer en sitios distintos, como puede ser ir a una biblioteca, ir a una cafetería, ir a otra zona de la casa que tengáis un rincón de lectura para que os permita tener un ambiente tranquilo, utilizar ese ambiente en el que no haya sonidos desagradables como puede ser la tele, voces o gritos, pues ahí tendríamos otro sitio. O incluso iros juntos, tu hijo y tú, a una cafetería para poder tener un momento de lectura juntos porque os va a enriquecer de tener tiempo de calidad y trabajar esa parte de lectura que te estoy contando. Ricardo, ¿pero cómo utilizo esas técnicas de estudio con esa lectura? Pues después podéis trabajar esos mapas mentales con la lectura que habéis hecho y estáis trabajando ese estudio de manera indirecta y juntos. Además,
esos problemas de la base se van a solucionar. ¿Por qué? Porque estás trabajando esa pereza por leer y esas técnicas de estudio que estás trabajando aquí. Pero sobre todo, la base del estudio es la lectura. Y la lectura es la base para que tu hijo entienda todo mucho mejor. Por tanto, trabajando en la lectura, estos pilares y saliéndote tú de ellos, vas a conseguir que tu hijo le dé la vuelta al curso sin que la bola de nieve de problemas os arrolle en ese segundo o tercer trimestre. La desmotivación se va a quitar. ¿Por qué? Porque esa rutina de estudio la va a ir pasando a los estudios y además va a ver cómo un referente para él o para ella, como eres tú, también está leyendo con él. Familias, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado los 5 motivos por los que tu hijo ha tenido un primer trimestre caótico. Y si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo con aquella persona a la que le puede ayudar este vídeo y no te olvides suscribirte y compartir este vídeo como te he contado antes. Nos vemos en la próxima. Chao, familias.